Bienvenidos a este webinar. Si estás aquí es porque tomas tu aprendizaje de español en serio y estás buscando más recursos para mejorar. Como ya conoces las reglas del pretérito y del imperfecto, estás aquí para practicar con una tutora nativa de Latinoamérica, con ejemplos que pasan de verdad y con explicaciones de cuándo y por qué se usa cada tiempo, pretérito e imperfecto. Hoy analizaremos un chiste que vas a aprender en estos 30 minutos. Te muestro la radiografía de un chisme, por supuesto, una regla también para crear tensión en una historia usando imperfecto y pretérito. También dos reglas prácticas para usar estos dos tiempos y entender cuándo y por qué se usan. Soy Nore, tutora certificada, y acompaño a profesionales que aprenden español para hacer amigos y conectar con la cultura hispana, para ejercitar su cerebro aprendiendo un nuevo idioma y para aprender más de cómo hablan y quiénes son, expandiendo sus oportunidades para comunicarse. Empecemos. Acabamos de ver el te cuento porque esto te va a servir también dentro de un chisme, pues cómo funciona esa radiografía, es lo que vamos a ver ahorita. Después vamos a pasar a vamos al grano y vamos a analizar ese chisme para después llevarte contigo algunos tips claves para que puedas dominar ese pretérito imperfecto y también van a ver unas recomendaciones finales antes del adiós. Vamos adentro del chisme y ya por ahí viste algo de lo que vamos a hablar. Dentro del chisme, bueno, ¿quién no ha escuchado un chisme alguna vez? En Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, el chisme suele ser parte de la dieta. Quizás no diaria, pero sí de vez en cuando. Quizás no para todos, pero sí para algunos. En la cultura hispana parece que el chisme es el postre en la conversación. ¿Qué sienten cuando comen un postre? ¿Cómo es esa experiencia? Muchas veces es como un bocado suave, sabe rico, es fácil de masticar. No, así también es el chisme. Es fácil de masticar porque no contiene historias propias, sino de otras personas. Por eso baja rápido y sabe bueno. Tiene también un sabor concentrado, así como un chisme. La información que tiene es intensa y es intensa porque contiene lo que otra persona u otras personas ocultan. Finalmente, cuando te comes un postre, hay una sensación de confort. Mientras te lo comes, te sientes bien, estás feliz, tanto que cuando terminas, quieres repetir. Con el chisme pasa algo similar. También hay una sensación de confort. Te sientes que perteneces porque sabes algo especial, sabes algo que otros no saben y conectas con otros compartiéndolo. Y cuando se acaba muchas veces, quieres más. ¿Por qué creen que este tipo de bocado tiene ese efecto? O sea, que estamos dispuestos genéticamente al azúcar, al chisme. ¿O será que es que las dietas para quitarlo pues no sirven? Hablando de postres, los chismes tienen unos ingredientes también muy particulares y especiales en el lenguaje. Y aquí te voy a mostrar algunos ejemplos, pero ve conmigo y los vamos a ir entendiendo. El primer ingrediente es una frase como ¿te enteraste de María? Did you hear about María? O no vas a creer lo que me contaron de Sofía.
You're not going to believe what I heard about Sofía. Estas frases sirven para crear expectativa y activar la curiosidad de quien las escucha. El segundo ingrediente tiene este aspecto. Lee tú conmigo allí. Dice, siempre llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. She always arrived early and stayed late. Mira cómo está construida esa frase y fíjate en qué tiempo verbal utiliza. Otro ejemplo es, nunca hablaba de su vida personal. She never talked about her personal life. Estas ideas están construyendo la vida o las costumbres de la persona de la que se va a hablar en el chisme. Son descripciones de ese pasado y ayudan a crear esta imagen positiva que después va a ser confrontada con información nueva, reciente. Entre más frases, más da la sensación de solidez, de que se conoce a la persona. Y fíjate que el tiempo que utilizan para describir esa persona en el pasado precisamente es el imperfecto. Justo después viene la revelación y ¿qué pasa ahí? Pues es el momento en el que todo cambia y se utilizan estructuras que ayudan a dar ese mensaje. Por ejemplo, todo se destapó cuando it all came out when, tú puedes seguir leyendo, o la descubrieron pagándole a otra persona para organizarle toda la casa. They discovered it when, ¿cierto? ¿Notaron qué tiempo utiliza la revelación? Un pretérito, es un momento puntual en el pasado el que revela el cambio. Y en el chisme, pues es el que revela la verdad de lo que no se sabía. Entonces, lo que vamos a hacer enseguida es analizar un chisme, identificar cuándo y para qué un autor usa estos dos tiempos. Y le hace una pequeña aclaración. Este webinar no es para que ustedes se vuelvan chismosos. El chisme tiene efectos secundarios desagradables, crea discusiones, rompe relaciones, pone en riesgo la reputación ajena, pero también la propia, porque estás participando en él y bueno, llena la mente de toxicidad y de juicio. Entonces, la invitación aquí es a que aprendas a verlo con otros ojos y que aprendas a identificarlo, a escucharlo, para saber cuándo aparece en las conversaciones. Vamos a hacer la misma dinámica. Yo te leo el chisme en español en segmentos y al frente lo leo en inglés. Tu trabajo va a ser, o tu reto va a ser que busques el tiempo verbal de los verbos. ¿Está en pretérito? ¿Está en imperfecto? Pregúntate por qué se está usando ese tiempo verbal ahí y respóndete. Cuando avancemos, yo te voy a dar las respuestas para que las compares. Empezamos. En mi barrio había un vecino que siempre nos tenía todos intrigados. Era un señor mayor, solitario y siempre vestía de negro. Todos lo conocíamos como el hombre de las sombras. Vamos a ver su parte en inglés. In my neighborhood, there was a neighbor who always kept all of us intrigued. He was an older man, lonely and always dressed in black. Everyone knew him as the Shadow Man. Se decía que nunca salía de su casa durante el día y que pasaba las noches en vela como si estuviera vigilando algo. People said he never left his house during the day and that he spent the nights awake as if he were watching something. Seguimos. Tú recuerda tu objetivo, identifica los verbos y puedes ir comparando cómo el español usa ciertas palabras, el inglés usa otras para transmitir el mismo sentido. Recuerdo que de pequeño solía escuchar historias sobre él. Algunos decían que era un mago oscuro que practicaba hechizos en su sótano. Otros decían que era un ex espía que se había retirado y vivía una vida misteriosa y otros simplemente pensaban que estaba loco. I remember as a kid hearing stories about him. Some said he was a dark magician practicing spells in his basement.
Others said he was a retired spy living a mysterious life, and some just thought he was crazy. Seguimos. Un día de niño me acerqué a su casa y me asomé por la ventana. Para mi sorpresa, lo que vi no fue nada de lo que esperaba. One day, when I was a child, I went up to his house and peeked through the window. To my surprise, what I saw was nothing like I expected. Dentro de la casa, rodeado de libros, estaba un hombre muy amable. Era un coleccionista de antigüedades y pasaba sus días estudiando y restaurando objetos raros y valiosos. Inside, surrounded by books, was a very kind man. He was an antique collector, spending his days studying and restoring rare and valuable objects. Con el tiempo lo conocí más. Resulta que había perdido a su esposa años atrás y desde entonces se había vuelto más reservado. Desde entonces dejé de llamarlo el hombre de las sombras. Ahora era solo Mike. Y cerramos en inglés con esta parte. Over time I got to know him better. It turned out he had lost his wife years ago and had become more reserved since then. From that day on, I stopped calling him the Shadow Man. Now he was just Mike. Esto es una historia tipo chisme, tiene los elementos, pero bueno, es un chisme ligero. Vamos a analizar ahora las 15 ideas en las que segmenté este relato tipo chisme. Ahora, quiero que cuando hagamos este ejercicio te hagas dos preguntas. La primera es, ¿cómo quiero que mi oyente vea, sienta, experimenta lo que sucedió en el pasado, lo que se está contando? La segunda es, what is the author's intention with the actions in this segment? No vas a tener la traducción en inglés, pero yo sé que en este nivel tú ya comprendes esta idea. Entonces vamos a leer la primera. En mi barrio había un vecino que siempre nos tenía a todos intrigados. Fíjate en el había y en el tenía. Vamos a hablar del había. ¿Qué está haciendo este verbo aquí? Pregúntate, what is the author's intention with this action and in this section? Y hay una frase que te va a servir muchísimo para pensar. ¿Qué opciones tienes para responder? Imperfecto describe, pretérito avanza. Is this action setting the scene or it's moving forward? It's allowing us to move forward in the story. La respuesta es que it sets the scene. Lo que está haciendo aquí el autor es presentarnos dónde sucedió esto y cuál era como el sentimiento que tenía. El sentimiento se presenta después con tenía. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué tenía y no tuvo? Tienes otra frase clave que puedes utilizar. Imperfecto, pinta lo habitual, pretérito, marca lo puntual. En inglés sería imperfect, paints, routine, pretérito, marks, precise. Y lo que está haciendo aquí no es indicar algo preciso, sino pintar algo que solía suceder. Nos tenía intrigados. Adicionalmente tienes una palabra que pues te va a ayudar mucho, pero recuerda que no siempre está y es el siempre. Es algo que estaba pasando con frecuencia o que duraba en el tiempo. Seguimos. Era un señor mayor, solitario y siempre vestía de negro. What is the author's intention with these actions here? Ese era y ese vestía. Estamos como en una sección de descripción, ¿cierto? Entonces la descripción vendría a ser la respuesta y si es descripción es imperfecto. Pero si lo olvidas, tienes dos tips. Piensa, imperfecto, pinta lo habitual, pretérito, marca lo puntual. Y para este era tienes esta frase que te va a ayudar. Era describe, fue relata. ¿Está describiendo la persona o está narrando una secuencia de eventos que es relatar? ¿Listo? Nuestra respuesta es que seguimos usando imperfecto. Y tienes de nuevo la palabra que te indica que esto era un hábito para esta persona, siempre vestida de negro. Insisto, siempre no va a estar siempre. Entonces es bueno que no dependas de esa palabra. Luego dice, todos lo conocíamos como el hombre de las sombras. Tenemos un lo conocíamos, imperfecto o pretérito, ustedes me dicen. Es
exactamente es un imperfecto y nos podemos seguir ayudando con la frase imperfecto pinta lo habitual, pretérito marca lo puntual. Sigue describiendo y adelante también va a seguir describiendo. Dice, se decía que nunca salía de su casa durante el día. Sigue pintando la rutina, ¿cierto? Sigue siendo imperfecto. Y luego dice que pasaba las noches en vela como si estuviera vigilando algo. Sigue pintándonos la rutina, sigue siendo un imperfecto. Te repito, imperfecto, pinta lo habitual, pretérito, marca lo puntual. Aquí no hay algo puntual o terminado, que estamos narrando una rutina. Luego dice, recuerdo que de pequeño solía escuchar historias sobre él. Solía, vuelve a aparecer un imperfecto y nos vuelve a servir nuestra misma frase para ubicarnos. Luego dice, algunos decían que era un mago oscuro que practicaba hechizos en su sótano. Y bueno, vuelve a mirar la frase, dila para que tú la recuerdes, repítela conmigo, imperfecto, pinta lo habitual. Paint routine, pretérito, marca lo puntual. Y aquí es lo que las personas used to say about him, right? Nos sigue dando una descripción de él. Y si te ayuda nuevamente, tienes esta otra opción. Era describe, fue relata. It's still kind of drawing, describing. Luego dice, otros decían, y aquí se repite, ¿cierto? Entonces, otros decían que era un ex espía que se había retirado, vivía una vida misteriosa. Seguimos pintando la rutina con verbos en imperfecto y otros simplemente pensaban que estaba loco. Pregúntate, what is the author's intention with these actions? ¿Pinta lo habitual o marca lo puntual? Seguimos describiendo cómo era esa persona en el pasado, pero aquí hacemos una pausa. No estamos usando imperfecto. Yo sé que tú lo viste y ahora esto cambió a pretérito. ¿Por qué? ¿Nos sirve nuestra frase? Imperfecto pinta lo habitual, pretérito marca lo puntual. Si esta no nos sirve, hay otra que nos puede ayudar. En proceso imperfecto, terminado pretérito. Preguntemos, ¿estas acciones están terminadas o están en proceso? ¿Están describiendo o están informando sobre un evento puntual en esta narración del chisme? Un día de niño me acerqué, acción hecha y terminada, y me asomé, acción hecha, terminada. Así que aquí comenzamos a usar pretérito. Teníamos nuestras frases que están creando todo el contexto del chisme, ¿cierto? Y que es un chisme liviano. Hay otro tipo de chismes más intensos, pero para este webinar quise traerles este más liviano. Luego dice, para mi sorpresa, lo que vi no fue nada de lo que esperaba. Y acá tenemos dos tiempos. Tenemos el pretérito en el vi y en el fue y tenemos un imperfecto en lo que esperaba. Nos vamos a nuestras frases que nos guían. Imperfecto, pinta lo habitual, pretérito, marca lo puntual, o en proceso, imperfecto, terminado, pretérito, era describe, fue relata. Y repítelo conmigo, que se vuelva algo natural para ti recordarlo porque te va a servir muchísimo. Lo que vi no fue nada. Entonces, esta primera parte está indicando algo preciso que pasó en el pasado. Esa persona vio algo y fin de la acción. Y ese fue, no está describiendo, está narrando una acción puntual. Pero entonces, ¿por qué cambiar de pretérito a esperado? ¿Ustedes qué creen? Piénsalo. Te voy a decir cómo lo puedes ver de otra manera. Reorganice esta oración para que se lea, estaba esperando algo, luego vi algo diferente. La acción puntual y la principal, la que nos mueve en la historia es vi algo diferente, pero estaba esperando algo, nos cuenta cómo era el estado de esa persona cuando vio, cuando pasó lo puntual. Él estaba esperando, es esa expectativa previa, que en otras palabras es el contexto de la acción principal, ¿sí? Y el vi algo diferente es esa realidad nueva, ese evento que contrasta con lo que la persona estaba esperando. Entonces usamos
nuestra frase que nos va a ayudar: imperfecto describe, pretérito avanza. Y lo que está pasando aquí no es que esté avanzando, nos está describiendo el estado que era la espera cuando la persona vio lo que, algo que no era nada de lo que esperaba. Seguimos con: dentro de la casa rodeado de libros estaba un hombre muy amable. Aquí, perdón, corrijo esta partecita. Dice: It seems like it's moving forward the scene. Oh, no. Pareciera que se estaba un hombre muy amable. Pareciera que hubiéramos entrado en un momento en donde la historia, la escena avanza. Y entonces la pregunta sería: bueno, pero ¿por qué no usar estuvo un hombre muy alto? Pero pilas, lo que la persona encontró cuando vio allá adentro es esto, y encontrarlo sugiere que aquí nos está describiendo lo que encontró, pero no nos está revelando una acción puntual. Entonces por eso se va con imperfecto. Vamos con 13 y 14. Dice: era un coleccionista de antigüedades y pasaba sus días estudiando y restaurando objetos raros y valiosos. El imperfecto describe, el pretérito avanza, y lo que está pasando aquí es que hay una nueva realidad que ahora le está describiendo. Luego dice: con el tiempo lo conocí más. Resulta que había perdido a su esposa años atrás y desde entonces no se había vuelto más reservado. Lo conocí, cambia otra vez al pretérito, y ese conocí mueve la historia. Entonces, imperfecto describe, pretérito avanza. Este pretérito nos está permitiendo avanzar en la historia, no se queda en la descripción. Luego viene el número 15 que dice: desde entonces dejé de llamarlo el hombre de las sombras, ahora era solo Mike. ¿Y cuál es la intención de dejar de llamarlo? Bueno, este evento cambia totalmente la situación, ¿no? Este es el momento en donde decide dejar de llamarlo por el apodo. Es una acción específica y puntual. En este momento ya no te llamo más hombre de las sombras. Y como ocurre en un momento determinado, va con pretérito. Pero justo después, cuando dice ahora era solo Mike, no nos usa el pretérito porque después de esa acción hubo un cambio, y ese cambio creó una nueva realidad. Esto es el resultado de lo que en el pasado generó esta decisión de dejar de llamarlo el hombre de las sombras. Así que el imperfecto describe esa nueva realidad y ahora pinta la nueva costumbre que él tuvo en el pasado, que es llamarle Mike. Y recuerda, era, describe, fue, relata. Así que ese era nos está describiendo que ahora solo lo llamaba Mike. Facilísimo, sí, para algunos, para otros cuesta un poquito de trabajo, pero este ejercicio les va a ayudar muchísimo a seguir afianzando pues lo que encontraron, a seguir afianzando el manejo de estos dos tiempos. Nos vamos con una de las últimas secciones, y este es un regalo que me encanta hacer pues al final, y es ese resumen, eso esencial que yo quiero que ustedes se lleven con ustedes. Esta vez tenemos dos ideas claves. La primera idea dice lo siguiente: usa esas dos preguntas que viste en todo el ejercicio. Pregúntate: how does the author? En muchas cosas, en muchos casos vas a hacer tú mismo, ¿no? How do I want to show that action, that event, that state, that situation, ¿sí? O what is the author's intention, or what is my intention using this information, ¿sí? Si tu intención es pintar lo habitual, paint a routine, pues vas a usar imperfecto, o la persona que te está contando el chisme va a usar imperfecto. Si tu intención es señalar que algo puntual pasó en el pasado, entonces vas a usar pretérito. Esta es una primera forma de aprenderlo. Una segunda forma es: yo quiero que esto se comprenda que era un proceso, algo que estaba sucediendo en el pasado, que no está terminado, te vas con imperfecto. Pero si lo que yo quiero es mostrar ese evento, esa situación, ese estado como algo que terminó, vas a usar pretérito. Sí,
yo quiero describir, voy a usar era. Si quiero relatar y decir esto es un evento puntual que hace que mi historia avance, vas a usar fue. Idea clave 2, y esto sobre el chisme. La receta del chisme tiene estos ingredientes. El primer ingrediente es esa frase para crear expectativa y activar la curiosidad, que puede estar en presente, en pretérito, en futuro. Este chisme que yo te conté no la llevaba, pero habría podido comenzar como supieron, no van a creer lo que me contaron, o podría haber comenzado como no van a creer esta historia, ¿no? Chisme. Lo siguiente que pasa es que viene, nosotros comenzamos realmente acá, una frase o varias frases en donde se describe a esa persona que es la protagonista del chisme, y este es un paso en donde estamos construyendo ese perfil falso, ¿cierto? Entonces, siempre llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, o presumía mucho de ser tan organizada, y ustedes se fijan ahí que se usa el imperfecto. Luego viene ese momento de la revelación en donde se expone que todo cambia, y por lo general eso va a llevar pretérito. Un día me di cuenta de esto, ¿no? Y luego viene la nueva realidad, que si está en el pasado el chisme, pues lo que pasa es que eh, va a ir en imperfecto nuevamente, vas a describir esa nueva realidad. Lista las dos ideas principales. Con esto vamos cerrando nuestro webinar de Spanish. Gracias. Y antes de decir adiós, quiero contarte que escribo un newsletter en Substack con español avanzado para que aprendas expresiones en español que puedes utilizar de forma natural y que suenan a ti. Esta presentación la diseñé en Notion y también en FitJam, que es en el momento, pues es la herramienta que estoy utilizando. Si les sirve, buenísimo, úsenlo, esto es genial. No es más. Gracias por asistir y los veo en un próximo webinar. Cuídense mucho.